Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver a Søren Kierkegaard y los tres estadios de la existencia humana. Vamos a partir con un primer aspecto que es su biografía. Una vida, una filosofía. Søren Kierkegaard nace en Copenhague, Dinamarca, el 5 de mayo de 1813. Era el último de los 7 hijos de Michael Pedersen y Anna Lund. El padre de Søren, hombre estimado, piadoso y austero, que pertenecía a una secta pietista, educó a su hijo en el más riguroso cristianismo luterano, fundando su religiosidad en un sentimiento opresivo del pecado. Después de cursar sus primeros estudios en la escuela pública, Søren ingresa en 1830 en la Facultad de Teología de la Universidad de Copenhague, movido por el deseo paterno de que su hijo se convirtiera en pastor. En esa facultad entra en contacto con los clásicos griegos, pero sobre todo con la dogmática luterana de su tiempo, que en gran parte se alimentaba de la filosofía idealista alemana. Los años de estudios universitarios presentan un Kierkegaard inclinado a la melancolía que intentaba esconder bajo una vida mundana de fiestas, bailes y diversiones, aunque en los últimos años de su juventud Kierkegaard se acerca más sinceramente a la vida cristiana. Sin embargo, una profunda crisis interior y su escaso interés por los estudios de teología llevaron a este pensador danés a una ruptura con su padre. El 8 de agosto de 1838 moría Michael Pedersen Kierkegaard. Como un gesto de devoción filial, Søren, que se había reconciliado con su padre algunos meses antes de su muerte, hace el examen final de teología en 1840. La tesis versará sobre el concepto de ironía en Sócrates. La relación con su padre fue de fundamental importancia en la vida espiritual de Søren. Fue él quien le educó en la severidad del pietismo luterano y le inició en la dialéctica. Gran parte de la melancolía y del sentimiento de culpabilidad kierkegaardianos son herencia del temperamento paterno. Sin embargo, más decisiva que la relación con su padre fue el compromiso y la posterior ruptura con Regina Olsen. Todo parecía andar bien, pero justo después de haberse comprometido, Søren se arrepiente del paso que ha dado. La heterogeneidad de la que es consciente irrumpe en su compromiso desde el comienzo. La relación amorosa con Regina Olsen marcará la vida del filósofo. Hasta el momento de su muerte conservará su recuerdo, reflexionará sobre la rectitud de su conducta, tanto del inicio de su compromiso como de la separación. Pero la decisión había sido tomada. Søren no podía casarse con Regina. Su melancolía habría hecho de ella una persona infeliz, y Kierkegaard no tenía el derecho de hacerlo. Søren siempre interpretó la rotura de la promesa de matrimonio con esa joven como una manifestación de la voluntad divina. Mi compromiso con ella y la posterior ruptura dependen en el fondo de mi relación con Dios. Forman parte, si se quiere hablar así, de mi compromiso con Dios. Después de dejarla, Kierkegaard se dedicará de lleno a su actividad literaria que ya había iniciado. Si bien esta entrega casi completa a la escritura hará que el volumen de sus publicaciones sea bastante notable, en nuestra exposición sobre su pensamiento desarrollaremos solamente los contenidos de sus obras más importantes. Por el momento basta con advertir la diferencia que hay en sus escritos entre la comunicación directa y la indirecta. La primera es la que Kierkegaard firma con su nombre. Suele tratar de temas religiosos, edificantes, o forma parte de sus confesiones personales, como su voluminoso diario. La indirecta, que coincide en gran parte con su producción estética, en cambio es seudónima. En ella Kierkegaard hace hablar a diferentes personajes, cada uno con una visión del mundo propia y que no coincide necesariamente con la del mismo Kierkegaard. Por tanto, a la hora de interpretar un determinado texto, hay que prestar especial atención al seudónimo
y a la perspectiva desde la cual escribe. Así, por ejemplo, Johannes Climacus, seudónimo de la apostilla conclusiva no científica a las migajas filosóficas, es un no cristiano que busca la filosofía, mientras que Anticlimacus, seudónimo de la enfermedad mortal, la desesperación y del ejercicio del cristianismo, es un cristiano extraordinario. Entre sus obras más importantes citamos Out en 1843 y Temor y Temblor en 1843, el mismo año. La repetición en el mismo año, Migajas filosóficas en 1844, El concepto de la angustia en 1844, Estadios en el camino de la vida en 1845, Apostilla conclusiva no científica a las migajas filosóficas 1846, La enfermedad mortal 1849, Ejercicio del cristianismo 1849 y El momento 1855. El carácter polémico de la personalidad y de los escritos de este filósofo danés hicieron que entrara en colisión con muchos de sus contemporáneos y que causara polémicas frecuentes en la prensa de Copenhague, en parte alentadas por el periódico satírico El Corsario. Si el choque con la prensa fue muy áspero y doloroso, el enfrentamiento con la Iglesia Luterana de Dinamarca, la Iglesia del Estado, el orden establecido fue tan violento que llevó a Kierkegaard a la tumba. Los diversos sufrimientos que padeció, la educación paterna, el convencimiento de su propia heterogeneidad son elementos fundantes de su concepción del cristianismo. Para él, el cristiano es un contemporáneo de Cristo, que sufre con él, que se odia a sí mismo para amar a Dios, que es capaz de vivir en alta mar, allí donde el agua tiene 70,000 pies de profundidad, es decir, en la inseguridad de este mundo, pero con la seguridad de la fe. Esta versión se opone a lo que llama cristiandad, esto es, el cristianismo acomodaticio de la Iglesia Luterana danesa, donde todos son cristianos, pero se comportan como paganos. Es un cristianismo mundanizado, hecho de cultura y de complicidad con las pasiones de los hombres. Esta cristiandad está personificada en los pastores, funcionarios oficiales de la Iglesia del Estado, pagados por la Casa Real y en particular en la figura del obispo luterano de Copenhagen, Münster. La dureza de la polémica con la Iglesia de Estado terminó por arruinar el débil sistema nervioso de Kierkegaard. El 2 de octubre de 1855, Kierkegaard cayó sin fuerzas sobre el pavimento de una calle de Copenhague. Un transeúnte lo llevó al hospital Frederick. Entra en una lenta agonía que dura hasta el 11 de noviembre de 1855, día en que el juez divino lo llamó a su presencia. Un segundo aspecto que titulamos Hermenéutica de la obra de Kierkegaard. Los documentos más relevantes para conocer el pensamiento íntimo de Kierkegaard son su diario, y en un segundo lugar una obra breve escrita en 1848, pero que será publicada póstuma en 1859, Mi punto de vista de mi actividad de escritor. En esta obra, una especie de declaración, el pensador de Copenhague abre parte de su mundo interior. En ella aparecen las complicadas relaciones que tuvo con sus seudónimos, la conexión entre su obra edificante y su obra estética, y revela, si bien es cierto, con pudor, su relación personal con Dios. Desde el comienzo, Kierkegaard se define como un escritor religioso. El contenido de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente significó como escritor, que soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano, con una polémica directa o indirecta contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad o contra la ilusión de que en un país como el nuestro todos somos cristianos. En este rico y al mismo tiempo claro fragmento encontramos la definición de lo que después será denominado por nuestro autor el problema, ¿cómo llegar a ser cristiano? Esta cuestión no se entiende
si no se encuadra en la dialéctica kierkegaardiana entre cristianismo y cristiandad. La cristiandad consiste fundamentalmente en pertenecer a una comunidad eclesial, la Iglesia Luterana de Dinamarca, representante del orden establecido. Es una pertenencia que no implica un modo determinado de vida. Uno es cristiano porque ha sido bautizado cuando era niño, porque va a la iglesia el domingo, escucha el sermón del pastor y canta himnos, pero aquello que el cristiano escucha el domingo no influye en su vida del lunes siguiente. La cristiandad, dirá Kierkegaard, es una ilusión. La tarea que se propone el filósofo danés, tarea que interpreta como un encargo divino, será desvelar esa ilusión y ese engaño de la cristiandad y presentar el verdadero cristianismo, que no es una doctrina para ser expuesta, sino para ser vivida. En el prefacio de los dos primeros discursos edificantes, es decir, en una obra religiosa, introducirá la categoría, el individuo. Tenía plena conciencia de que yo era un escritor religioso y que como tal me importaba el individuo en oposición a el público, pensamiento en el que está contenida toda una filosofía de la vida y del mundo. El problema, cómo hacerse cristiano, y la categoría, el individuo, se integran mutuamente. El verdadero cristiano será el individuo, la persona singular delante de Dios. Avanzamos hacia un tercer aspecto que titulamos la categoría kierkegaardiana, el individuo. La categoría del individuo, presentada bajo distintas ópticas a través de las obras seudónimas y la comunicación directa, tiene una gran significación dialéctica. Kierkegaard se encuentra en un ambiente intelectual cargado de idealismo. El sistema así se referirá siempre a la construcción filosófica hegeliana, anula al individuo, porque éste es concebido como un momento del infinito, como simple modo, utilizando terminología spinoziana del absoluto. El sistema omnicomprensivo no deja espacio alguno a la libertad, que queda por la dialéctica hegeliana. Será la vida del absoluto, el proceso necesario de su devenir, una mediación por tanto no libre, en la que las elecciones de los individuos son solo momentos de la autoafirmación de la vida absoluta del absoluto. El absoluto se identifica con el mundo y con la historia universal. En este contexto se comprende la afirmación clara y rotunda de Kierkegaard. Toda la confusión de los tiempos modernos consiste en haber olvidado la diferencia absoluta, la diferencia cualitativa entre Dios y el mundo. Pero, ¿qué es el individuo para Kierkegaard? El filósofo danés concibe al hombre como un ser dialéctico. El hombre no es uno desde su inicio, es un compuesto que tiene como tarea propia llegar a ser individuo, poniendo la síntesis que confiere la unidad a los distintos elementos que lo integran. Sin embargo, no se trata de un proceso necesario, pues la síntesis del individuo es el producto de una elección. Esta se alcanza cuando el hombre se ha escogido a sí mismo libremente, pero solo si lo ha hecho apoyándose en el absoluto, como ser libre y al mismo tiempo como dependiente de la potencia divina. Al autorrelacionarse y querer ser sí mismo, el yo se apoya de una manera lúcida en el poder que lo ha creado. En este punto que hemos mencionado, queremos hacer una profundización que denominamos síntesis del alma y cuerpo. Los análisis existenciales de Kierkegaard presentan diversos niveles de composición en el hombre. En primer lugar, el hombre es una síntesis de cuerpo y alma. A través del cuerpo y el alma, los hombres pueden descubrir las posibilidades y las limitaciones de su propia existencia. La síntesis entre alma y cuerpo es denominada espíritu. El espíritu pone en relación el alma y el cuerpo, donde se despierta la autoconciencia. Cuando el hombre comienza a reflexionar después de la etapa inocente de la infancia, el espíritu pone el alma frente al cuerpo. El yo conoce lo que significa cada cosa, sus determinaciones y sus posibilidades, su complementariedad y su oposición. Inicia así el proceso de autoconstitución del individuo, de la autoafirmación. El yo se constituye en una doble relación, cuerpo y alma,
deben entrar en relación a través del espíritu, pero el espíritu determina al mismo tiempo una relación consigo mismo, es decir, debe autofundamentarse. Sin embargo, hay que establecer si esta autofundamentación es absoluta o derivada. Kierkegaard entiende esta estructura relacional del hombre no solo en sentido ontológico, sino sobre todo en sentido ético-religioso. Piensa que una relación que se relaciona consigo misma, es decir, un yo, tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por otro. Lo mismo de la existencia humana es que no puede ponerse a sí misma, de donde se sigue que ha sido puesta por otro. En ese doble relacionarse, el yo debe escoger si fundamentarse sobre un tercero, es decir, sobre la potencia que ha puesto el espíritu mismo, Dios, o autofundamentarse a sí mismo. El yo que se fundamenta en el absoluto es libertad, precisamente porque ha escogido el absoluto que es su origen y su fin, es decir, su verdadera intrínseca o su verdad intrínseca. El yo que se ha escogido a sí mismo como autofundamento, en cambio, es desesperación. El yo que se fundamenta sobre sí mismo, dándole la espalda al absoluto, se desespera porque ha traicionado su propio ser dialéctico, porque hace violencia a su estructura óntica más íntima, ser un espíritu síntesis del alma y cuerpo fundamentado en Dios. Como veremos más adelante, el yo desesperado se podrá desesperar en la vida estética, o porque escoge el infinito que no le puede satisfacer, o porque escoge el infinito pero en modo fantástico, entendido como el lugar de las infinitas posibilidades sin determinarse como espíritu. En definitiva, quien no elige fundamentarse en el absoluto, no ha elegido en realidad, porque el hombre que se pierde en lo inmediato o en la posibilidad infinita del pensamiento no se determina como espíritu y carece de un verdadero y propio yo. Vamos a otro aspecto llamado síntesis de finitud e infinitud. Los análisis existenciales de Kierkegaard nos conducen a otros niveles de constitución dialéctica. Después del alma o del de alma y cuerpo, debemos ahora referirnos a la dialéctica entre finitud e infinitud. El yo del individuo es también una síntesis entre finitud e infinitud. Si el hombre no encuentra esta síntesis en su vida, no llegará a poseer un yo. La infinitud del hombre es un producto de la fantasía que hace que el hombre se encuentre en una existencia ideal que rechaza las limitaciones del mundo concreto finito, de sus circunstancias reales. En un mundo fantástico, el hombre se pierde a sí mismo porque se convierte en un ser imaginario. El rechazo de la finitud, refugiándose en una fantasía infinita, puede crear los sistemas lógicos abstractos de Hegel, o crear una religión fantástica en la que el hombre reniega de sí mismo, de su realidad determinada, e intenta relacionarse como espíritu angélico, como un Dios inventado por él, o vivir de amores ilusorios después de un desengaño amoroso finito. El yo que rechaza el finito para habitar en un mundo infinito, fantástico, terminará en la desesperación. Si el yo se pierde cuando desde la infinitud rechaza la finitud, también se verifica la misma pérdida de sí mismo cuando rechaza lo infinito en nombre de la finitud. El hombre que prescinde del infinito es un hombre mundano que se encuentra solo en contacto con lo inmediato, que da valor infinito a cosas que no tienen ninguna importancia, la riqueza, los placeres sensibles, los honores, etc. El hombre mundano se empequeñece, perdiendo su subjetividad, se ve privado de un yo delante de Dios. La síntesis entre la infinitud y la finitud no se resuelve escogiendo uno de estos dos elementos. El yo es la síntesis consciente de infinitud y finitud, que se relaciona consigo misma, cosa que solo puede verificarse relacionándose uno con Dios. Ahora bien, llegar a ser sí mismo significa que uno se hace concreto, pero hacerse concreto no significa que uno llegue a ser finito o infinito, ya que lo que ha de hacerse concreto es ciertamente una síntesis.
El hombre debe hacerse concreto. Esto quiere decir, debe dejar de ser un concepto abstracto de la lógica sistemática, donde desde la finitud de la corporeidad y de la situación circunstancial llega a relacionarse infinitamente con Dios. La relación personal del hombre con Dios no es fantásticamente infinita, es más bien la relación de un hombre que, escogiéndose a sí mismo y fundamentándose en la potencia divina, se elige con toda su determinación finita y no de manera abstracta. Un tercer elemento es la síntesis de necesidad y posibilidad. El hombre es también una síntesis de necesidad y posibilidad. El yo es tanto posible cuanto necesario, ya que sin duda es sí mismo, pero teniendo que hacerse. En tanto que es sí mismo, se trata de una necesidad, y en cuanto ha de hacerse, estamos ante una posibilidad. El yo que prescinde de su necesidad será un yo desesperado. El yo huye de sí mismo para perderse en un mar de posibilidades, sin poder volver a nada que sea necesario. Cuando todo se presenta como posible, el yo se convierte en un espejismo, perdiendo el sentido de la realidad. El hombre irreal es aquel en el que falta la fuerza para obedecer, de someterse a la necesidad del propio yo, aquel en el que falta todo aquello que se puede llamar los límites del propio ser. Por tanto, no se acepta a sí mismo con sus limitaciones y así se convierte en un yo fantasmagórico y real. Paralelamente, el yo que se encierra en la necesidad ha perdido a Dios, porque para Dios todo es posible. Todo aquel que se encierra en la necesidad no podrá rezar. Para rezar es necesario de una parte que haya un Dios, que haya un yo, y de otra parte que haya posibilidad, o si se quiere expresar de otro modo equivalente, para rezar se necesita un yo y posibilidad, entendiéndola en el sentido más plenario de la palabra, ya que Dios es la absoluta posibilidad, o la absoluta posibilidad es Dios. Y solo quien haya sido sacudido en su íntima esencia, de tal modo que llegue a ser espíritu, comprendiendo que todo es posible, solo ese ha entrado en contacto con Dios, porque lo que hace que un hombre pueda rezar no es otra cosa que el hecho de que la voluntad de Dios sea lo posible. Si no hubiera más que lo necesario, entonces el hombre sería tan esencialmente mudo como lo es el bruto. Mientras que para el yo fantasmagórico todo es posible porque ha perdido la realidad es la unidad de posibilidad y necesidad. El yo que pone la síntesis no pierde la realidad. Él es aquello que es, sino que se abre a la posibilidad que se fundamenta en Dios. El creyente posee el eterno y seguro antídoto contra la desesperación, es decir, la posibilidad, ya que para Dios todo es posible en cualquier momento. Un cuarto elemento denominado síntesis de tiempo y eternidad. Si bien la enfermedad mortal no analiza explícitamente la síntesis entre tiempo y eternidad, esta dimensión del ser del hombre puede considerarse como uno de los hilos conductores de la entera producción literaria kierkegaardiana. En la obra seudónima El concepto de la angustia, Vigilius Jaunienses utiliza un término danés, Øjeblik, identificable con Augenblick, alemán, es decir, un abrir y cerrar de ojos, como metáfora para referirse a la síntesis de tiempo y eternidad, y que podemos denominar el momento o el instante. Según el seudónimo, la síntesis entre tiempo y eternidad es la expresión de la síntesis entre el cuerpo y el alma en el espíritu. Cuando el espíritu, la síntesis, se pone es en el momento. El momento expresa el contacto ambiguo entre tiempo y eternidad, como veremos más adelante. El momento pertenece al ámbito de la fe, el salto de la fe que acepta la paradoja de un eterno que deviene más claramente de un Dios que se hace hombre, se da en el momento. Cuando el hombre vive solamente en la temporalidad, ignorando o dando la espalda a la eternidad, el momento no es la síntesis, sino solo la fugacidad de un tiempo
que es una mera sucesión de instantes, uno junto al otro, sin sentido y sin finalidad. Al mismo tiempo, cuando la eternidad se entiende como abstracta, se la mira como un soldado que en la frontera de su país observa lo inalcanzable, o como los filósofos sistemáticos, se puede hablar de la eternidad como identidad con el pensamiento puro. Haciendo así, la temporalidad se escapa de las manos del especulante. El momento, en cambio, es el instante en el que la eternidad penetra en el tiempo, dando un sentido a la temporalidad. Cuando el hombre pone la síntesis, el tiempo se puede dividir en pasado, presente y futuro. Es la eternidad la que provee de sentido y da finalidad al tiempo. Sin el momento, el ambiguo contacto entre el tiempo y la eternidad, no se podría salir de la ausencia de sentido de la vida estética que vive en medio de la fugacidad o de la visión cíclica de la historia propia de un paganismo carente de espíritu. La síntesis entre tiempo y eternidad será desarrollada por Kierkegaard, sobre todo en el ámbito de las relaciones entre el creyente y Cristo, siendo Cristo el eterno que se hace hombre y por lo tanto se convierte en temporal. El creyente, mediante la fe, deberá llegar a ser contemporáneo suyo. La contemporaneidad con Cristo es posible por este contacto de la eternidad con el tiempo que en la condición existencial se verifica en el momento. Después de estos análisis, el individuo kierkegaardiano aparece como un ser individual. Las únicas cosas que existen son individuos, lo abstracto no existe. Dialéctico, en el hombre hay diversos componentes que se deben sintetizar. En proceso, la síntesis del espíritu no viene dada, es un esfuerzo libre para encontrar la unidad en el fundamentarse del yo en el absoluto. Como consecuencia, la síntesis del espíritu se convierte en una tarea ético-religiosa, pues se trata de la constitución del individuo delante de Dios. Finalizado teológicamente, el individuo se autoafirma solo delante de Dios. La falta de fundamento en el absoluto lleva al yo a la desesperación y a la pérdida de sí mismo. Ahora bien, los estadios existenciales, en este cuarto aspecto global. Según la conciencia que uno tenga de sí mismo, esto es, dependiendo de la fuerza que tengan o que tenga la autoafirmación del yo, el hombre se encuentra en situaciones existenciales diversas, atraviesa distintos estadios existenciales. En las líneas que siguen intentaremos presentar las características generales de los diversos estadios. El estadio estético es el primero. El estadio estético de la existencia representa el nivel más bajo de vida humana, muestra su carencia de espíritu, unidad, alma, cuerpo, porque a la persona que es víctima del esteticismo le falta la conciencia de ser un yo. En una página de la última parte de Out, el autor seudónimo define el estadio estético como aquella situación en la que el hombre es capaz o en la que el hombre es aquello que es, y lo compara al estadio ético en el que el hombre llega a ser aquello en lo que se convierte. De todo lo dicho en las páginas anteriores, parece clara la distinción kierkegaardiana. El hombre es un hacerse, debe alcanzar un telos, es decir, un fin, realizar la síntesis del espíritu. Si se queda en lo que simplemente es, sin poner en movimiento el proceso ético de autoconstitución del espíritu, permanece estancado en lo inmediato, en el esteticismo. El esteticismo es una enfermedad espiritual, la sufre el hombre que carece de interioridad, porque no ha logrado realizar la síntesis entre los elementos que lo componen. El esteta lleva consigo una ruptura interior que se debe recomponer. En Out y en los estadios en el camino de la vida, Kierkegaard representa la tipología de esta enfermedad. Esto quiere decir los distintos síntomas que ponen de manifiesto al esteta, o que al esteta le falta un yo y que se encuentra, sabiéndolo o no, en la desesperación. Tipos muy distintos: el borracho,
el hombre de negocios, el artista, el engreído, tienen en común la misma enfermedad, el esteticismo. A todos les falta una razón profunda de vivir bien anclada en lo más profundo de su ser o en lo más íntimo de su ser. Viven superficialmente, son lo que son, se identifican con su propia actuación, se encuentran en la superficialidad. Como al esteta le falta la unidad sintética del espíritu, su no existencia, es decir, el hecho de encontrarse en la superficialidad, le lleva a la falta de autodominio de libertad. El esteta no es dueño de sí mismo, vive siempre fuera de sí, en la superficie. Le falta la falta de profundidad, de autoconciencia, de poseer un yo, hace que se identifique con su estado de ánimo, pero los estados de ánimo varían, como cambia continuamente la superficie. El esteta vive en el momento concreto, en el instante presente, estado de ánimo instante, fugaz. Esta es la vida del esteta. Por este motivo nunca podrá comprometerse con algo serio, con algo que sea definitivo. No se abrirá a los demás, vivirá encerrado en su identificación con su manifestación. Será un espectador del mundo y de su propia exterioridad, porque no puede actuar fuera de su estado de ánimo. Por tanto, el esteta está al margen de los demás. Se separa del resto, pero también se separa de sí mismo. El estetismo es también encerramiento, hermetismo, egoísmo. El esteta se deja llevar, deja que la vida transcurra fácilmente sin intentar tomar las riendas de su propia existencia o de su propia existencia personal. Identificado con su estado de ánimo mudable, está imposibilitado para el amor, porque se encuentra atrapado no en sí mismo, sino en la superficie de sí mismo. No podrá ni siquiera escoger. Delante de él se abren diversas posibilidades, pero al encontrarse instalado en la superficialidad de la vida, no encuentra razones de peso que le muevan a escoger una cosa u otra. La superficialidad es negación de libertad y por tanto indecisión. El hecho de no encontrar un motivo válido para tomar decisiones lleva al aburrimiento. Todo da lo mismo. Todo esteta terminará por aburrirse, pero como el aburrimiento no es un estado de ánimo agradable, el esteta buscará un remedio para combatirlo, la diversión. Divertirse es no sujetarse a un orden establecido, a unas normas, es no comprometerse, no comportarse con lealtad con nada ni nadie. Divertirse significa arbitrariedad, una vida sin peso, sin un plan establecido, haciendo todo aquello que a uno le apetece, le agrada en cada instante, movido por el estado de ánimo. Pero la arbitrariedad es un remedio superficial contra un síntoma, el aburrimiento, de una enfermedad profunda, la desesperación. Se observa, por tanto, que toda concepción estética de la vida es desesperación y que todo aquel que vive estéticamente está desesperado, tanto si lo sabe como si no. Esta última concepción es la desesperación misma. Es una concepción de la vida estética porque la personalidad permanece en su propia condición inmediata. Es la última concepción de la vida estética porque en cierto sentido ha escogido en sí la conciencia de la nulidad de sí misma. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. En la siguiente sesión veremos el estadio ético. Agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere pax et bonum.